Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Nos trasladamos con la imaginación a esa escena del Evangelio que nos presenta la misa de hoy. Estamos ahí con Jesús en un momento tranquilo, en un lugar maravilloso, el mar de Tiberíades o de Galilea. Por fin llegó el momento de descanso. Jesús sube a un lugar en lo alto y desde allí se ve a toda la gente y se ve también el lago. Era un momento perfecto para la contemplación. Pero Jesús, entre comillas, comete el error de preocuparse de los demás. Al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Podemos adivinar el gesto de reprobación no solo de Judas, sino de los demás apóstoles. Quizá algunos en su interior pensarían: ¿para qué esta complicación? ¿No podríamos haberlo previsto mejor antes? ¿No podríamos despedir a todos y ya está? Jesús se preocupa de los pobres, de los que no tienen pan. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Te preguntan a ti, Señor. Imagínate la cara de sorpresa de los apóstoles. ¿Cómo darles de comer nosotros? ¿No tendrían que haberlo previsto cada uno de ellos? Cualquiera de nosotros quizá hubiéramos pensado de la misma manera: no es mi problema, y ya está. Pero el evangelista añade: lo decía para tantearlo a Felipe, pues bien sabía él, Jesús, lo que iba a hacer. Tú, Señor, estás probando a tus apóstoles, poniéndoles a prueba. Como a veces, Jesús, puedes hacer también conmigo ante una situación que nos supera o en la que ni siquiera habíamos pensado. Felipe se muestra entonces como un personaje bastante despierto, avispado, y contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Había hecho el cálculo e iba claramente por delante de los demás. A veces nos falta la iniciativa de Felipe y vamos un poco a remolque de los acontecimientos, nos tienen que ir como empujando. Jesús necesita nuestra libertad. Si tú no quieres así de fuerte, Dios no puede, porque nunca nos obliga, porque siempre respeta nuestra libertad. ¡Qué maravilla, Señor! Hemos de poner en juego nuestra libertad, nuestra iniciativa, nuestros talentos, los cuales aprovechamos para agradecerte, Señor, en este rato de oración. Quizá no son gran cosa, pero son como ese punto de apoyo que hace falta para hacer palanca y levantar grandes pesos. Él, Dios Todopoderoso, pone la gracia. Nosotros ponemos nuestra libertad. Es cierto que el gran milagro depende sobre todo de Él, pero también Dios necesita, porque así lo quiere necesitar ese pequeño grano de arena de nuestra libertad. Y entonces, ¿cuántos milagros se dejan de cumplir? Quizá por nuestra desidia, por nuestra comodidad, por no dejar actuar a Dios en nuestra vida, por no dejarte actuar a ti, Señor, a nuestro alrededor. Aquí entra en juego otro apóstol también con iniciativa. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Tiene iniciativa, pero le falta fe.
¿qué es esto para tantos? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Quién sería ese misterioso muchacho que iba también equipado para aquella ocasión? Tal vez iba a otro lado con algo más que el almuerzo, pues 5 panes de tamaño normal es demasiado para una sola persona. Tal vez había pensado en los demás, como en este caso Jesús, pero no tenía pues más panes en casa y lo lleva todo. Tal vez había sido su mamá que lo obligó a llevárselos consigo, como solo saben hacer las madres. Llévatelo por si acaso, pues nunca se sabe. Y quizá la típica queja, pero mamá, aquel muchacho iría a regañadientes con todo ese paquete que fue fundamental. Podría haber hecho un buen negocio revendiendo aquellos panes y peces, pero prefiere dárselos todos a Jesús. ¡Qué ejemplo, Señor! Ayúdame a ser también generoso como este muchacho. Ayúdame a decirte que sí siempre a lo que me vayas pidiendo en mi oración, en cada momento. Jesús es experto en hacer grandes cosas con cosas pequeñas. La verdad es que por muy importantes que nos creamos, tú y yo somos bastante poca cosa. Casi nos podríamos valuar en eso, en 5 panes de cebada y 2 peces. No iba a ser, seguro, pues una comilona con aquello, pero Jesús siempre nos sorprende. Muchas veces, llevados por la sospecha, pensamos que Dios nos quiere quitar algo, que nos quiere quitar nuestra libertad, nuestra personalidad, nuestras posibilidades de emprender empresas. Podemos llegar a pensar en Dios como si fuera un gran ladrón, un tremendo aguafiestas, y no nos damos cuenta de que, sobre todo, Dios, tú, Señor, quieres darnos mucho más de lo que nos estás pidiendo. Pero para dárnoslo, tenemos que dejarle una señal. Tan solo es algo simbólico, pero a Jesús le basta para darnos su gracia, su infinita libertad, belleza, su inconmensurable ser. Es más, se nos da Él mismo por entero, muriendo en la cruz y quedándose en la Eucaristía. Jesús dijo: díganle a la gente que se sienten en el suelo. Es también un buen organizador de eventos, diríamos hoy. Sabe dirigir grandes multitudes. El espectáculo debía de ser tremendo. Una gran pradera repleta de una multitud. 5,000 hombres, tal vez, seguramente, muchas más mujeres, pues siempre son más lanzadas. Y los correspondientes niños que estarían por ahí. Un caos seguro. Pero los hace sentar a todos y así se tranquilizan, incluso cuando el hambre aumenta la exaltación y quizá el mal humor. Jesús pronuncia la acción de gracia, reparte el pan, los peces, hace el milagro con generosidad, como siempre actúas tú, Señor, nada de racionamientos totalitarios. Dice el Evangelio, cuando se saciaron, o sea, comieron todo lo que quisieron. Después, Jesús les encomienda a los discípulos un detalle ecológico y económico a la vez: recoger las sobras. También nosotros hemos de vivir la pobreza como Jesús. No tira la comida, no desperdicia nada. El Papa Francisco nos ha llamado la atención sobre las miles de toneladas de comida que se desperdician a diario en todo el mundo y tanta gente que pasa hambre. Tirar el pan es pecado, decían nuestras abuelas. Tal vez, siguiendo este ejemplo de Jesús, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 canastas, con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquí vuelve a aparecer las matemáticas de Dios. 5 panes se convierten en el alimento de los pobres, de toda una multitud de pobres, quienes se sacian. Además, sobran 12 cestos. Tú, Señor, no te dejas ganar en generosidad. El Señor da con su mano llena, colmada, todo lo que nos conviene. Siempre nos sabe a poco, pero es precisamente eso lo que necesitamos, lo que Él nos da,
y además sobra. Muchas veces no queremos entender estas matemáticas de Dios y pretendemos medirlo todo con nuestro personal punto de vista, con nuestros cálculos, quizá un poco tacaños, un poco codos. Vamos con la calculadora en la mano viendo si nos conviene o no darle eso a nuestro Señor. Y no nos damos cuenta de que lo que precisamente Él quiere es darnos más que pedirnos. Y yo hago ahora el propósito de ser generoso con Dios. ¿Qué quieres, Jesús, de mí? ¿Qué me quieres pedir ahora en mi oración? Vamos a terminar acudiendo a María. Ella es un ejemplo de generosidad y correspondencia a la voluntad de Dios. María supo decir que sí y su generosidad ha tenido consecuencias inmensas. Gracias a su sí, el Verbo se hizo hombre y se entregó en la cruz para salvarnos. Que yo también sea generoso con cualquier plan que Dios tenga para mí en todo momento. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.